Para ser médico hay que tener una mente brillante. No cualquier persona puede ser médico, pero tener una mente brillante y ser genial no es suficiente para ser un buen médico. Se requiere del adorno de mucha inteligencia emocional. Se requiere de la práctica de valores y principios que guíen todas nuestras actuaciones. Se requiere ser puntual y responsable, ser afectuoso, amar lo que se hace, ser compasivo con aquellos que sufren, ser solidario con los demás, ser buen compañero, maestro y amigo. Se requiere ser pulcro en las situaciones en las cuales uno se ve envuelto cotidianamente y manejar la cosa pública como si fuera nuestra, con mucho cuidado. Para ser médico basta graduarse. Para ser buen médico nos falta vida, y eso es lo que hemos visto hoy. Muchas gracias. Hola amigos, sean bienvenidos a un video más en tu canal. El día de hoy hablaremos sobre Hipócrates y el juramento hipocrático. Hipócrates, aclamado como padre de la medicina y el primer médico. Fue pionero del estudio científico del cuerpo humano y el primero que documentó muchas enfermedades. Por lo que más se le conoce hoy en día es por el juramento hipocrático, la promesa que hacen muchos médicos recién licenciados que sirven de juramento ético de la profesión médica. Nació en la isla griega de Kos, frente a la costa de la actual Turquía. Su padre y su abuelo eran médicos, e Hipócrates se formó como médico en los tiempos de la sanación de la isla. En la antigua Grecia se consideraba que las enfermedades eran castigos divinos y los tratamientos solían incluir oraciones y sacrificios a los dioses. Pero Hipócrates creía que las enfermedades tenían una causa natural y se podían curar a base de dieta o con medicinas. Después de fundar una escuela de medicina en Kos, Hipócrates viajó por las islas griegas, donde obtuvo mucho prestigio como sanador. También se cree que escribió los tratados hipocráticos, una recopilación de tratamientos médicos que contenía también el juramento hipocrático. Al igual que la de muchos otros pensadores de la Grecia antigua, la biografía de Hipócrates se escribió mucho después de que muriera, y no se conocen con certeza demasiados detalles de su vida, pero según algunas fuentes vivió unos 100 años y murió en la ciudad griega de Larisa. El juramento de Hipócrates. Tal vez la tradición más duradera en la historia de la medicina sea el juramento de Hipócrates. Este juramento fue escrito como un lineamiento de ética médica y aunque las palabras exactas han cambiado con los tiempos, el contenido general es el mismo. Un juramento de respeto para aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina y para los pacientes, así como la promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico. El juramento hipocrático es un documento fundamental para la ética y deontología de la práctica médica. Fue atribuido a Hipócrates en la antigüedad, aunque investigaciones más modernas indican que podían haber sido escrito después de su muerte. Es probablemente el documento más célebre del corpus hipocrático. Recientemente se ha
puesto en duda la autenticidad del autor del documento, que para algunos investigadores proviene de una presunta escuela pitagórica de medicina, de la que se tiene más noticias. Aunque hoy en día el juramento solo se utiliza raramente en su forma original, sirve de base para otros juramentos y leyes similares que definen las buenas prácticas y morales médicas. Los licenciados que están a punto de empezar la práctica médica tradicionalmente pronuncian este juramento. El juramento dice: juro por Apolo médico, por Esculapio, por Igea y Pancea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, que cumpliré, según mis fuerzas y mi capacidad, el juramento y el compromiso siguiente. Respetaré a mi maestro de medicina tanto como a los autores de mis días. Compartiré con él mis bienes y, si es preciso, atenderé a sus necesidades. Consideraré a sus hijos como hermanos, y si desean aprender la medicina, se las enseñaré gratis y sin compromiso. Comunicaré los preceptos, las lecciones orales y el resto de las enseñanzas a mis hijos, a los de mi maestro, a los discípulos ligados por un compromiso y un juramento según la ley médica, pero a nadie más. Dirigiré el régimen de los enfermos en provecho de ellos, según mis fuerzas y mi juicio, y me abstendré de todo mal y de toda injusticia. No entregaré veneno a nadie, si me lo piden, ni tomaré la iniciativa de tal sugestión. Tampoco entregaré a ninguna mujer un pesario abortivo. Pasaré mi vida y ejercitaré mi arte en la inocencia y la pureza. No operaré de mal de piedra. En cualquier casa que entre, iré para la utilidad de los enfermos, guardándome de toda mala acción voluntaria y de corrupción, y sobre todo de la seducción de mujeres y de muchachos, libre o de esclavos. De todo aquello que vea u oiga en la sociedad durante el ejercicio de mi profesión, e incluso fuera de ella. Callaré lo que no necesita ser nunca divulgado, considerando la discreción como un deber en semejante caso. Si cumplo este juramento sin infringirlo, seré honrado siempre por los hombres. Si lo violo y soy perjuro, que mi suerte sea contraria. Como es claro, la organización del juramento está dividida en dos partes. La primera parte especifica los deberes del estudiante hacia su maestro y sus obligaciones al transmitir el conocimiento médico, mientras que la segunda parte es un breve resumen de la ética médica. Sin embargo, como esta segunda parte no es consistente con los principios y las prácticas del propio Hipócrates, se ha supuesto que él no fue el único que lo redactó, y algunos de los argumentos son los siguientes. Una inconsistencia inmediata en la prohibición del aborto, ya que en el Corpus Hippocraticus contiene varias alusiones a los métodos para abortar y el uso de presarios. Además, las prohibiciones del juramento no hacen eco a los sentimientos del público en general, ya que en la época griega, igual que en la romana, el aborto se practicaba sin escrúpulos. Una segunda discrepancia entre el juramento y los principios hipocráticos en general es la prohibición del suicidio, ya que en la antigüedad esto no era censurado. El suicidio era visto como un alivio para la enfermedad. Era justificado el suicidio. Tanto así que en algunas ciudades o estados era una institución legalizada para las autoridades. En las religiones antiguas tampoco se prohíbe el suicidio. Además, los griegos no pensaban que era un castigo eterno para los que terminaban su vida en esa forma, y las leyes y religiones dejaban libres a los médicos para hacer lo que su conciencia les permitiera. La posición tomada en el juramento parece estar de acuerdo con los principios de los pitagóricos, ya que entre todas las escuelas griegas de filosofía, solo ellos sancionaban el suicidio y el aborto. El juramento también está de acuerdo con las prohibiciones pitagóricas contra los procedimientos quirúrgicos de todo tipo y contra el derramamiento de sangre,
ya que se creía que había residuo en el alma. De nuevo, esta prohibición contra cortar es especialmente contraria a varios tratados en el Corpus Hippocraticus, donde hay extensas reseñas sobre técnicas quirúrgicas y los procedimientos de las salas de operaciones. El juramento de Hipócrates puede haber sido crítico entre el siglo VI a.C. y el siglo IV después de Cristo. Ha sido el ejemplo de ética médica que no es raro que, aunque incorrectamente atribuido a su totalidad a Hipócrates, se ha mantenido como el símbolo de la actitud de los médicos. La prohibición contra el aborto y el suicidio estaban y aún están de acuerdo con los principios de la Iglesia cristiana. Además, la primera referencia, el juramento fue en el siglo I después de Cristo y pudo haber sido adecuado poco después, porque llenaba los ideales religiosos de esa época. Sin embargo, es irónico que con toda la influencia religiosa y implícita el juramento sea asociado con Hipócrates, el médico que separó la medicina de la religión y la enfermedad de las explicaciones sobrenaturales. Este video entonces fue del episodio Explorando el Origen. No olvides comentar, darle like, compartir este video y sobre todo suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificación para que cuando subamos video nuevo seas el primero en ver. Hola chicos, en los conflictos bélicos siempre se cometen actos crueles e inhumanos. Estos actos se les conoce como crímenes de guerra. En la Segunda Guerra Mundial se cometieron muchos de estos actos, siendo el representante máximo el Dr. Joseph Mengele, que investigó en el cuerpo humano de formas inhumanas donde no se respetó para nada la integridad de las personas. Si quieres saber un poco más de todos estos actos crueles, como la cámara de gas, el holocausto, la inanición de los recién nacidos, la investigación de los gemelos, entre otros, te recomiendo ver el canal de Dross, donde lo explica de forma magnífica, muy explícitamente. Ahora, terminada la Segunda Guerra Mundial, entre agosto de 1945 y octubre de 1946, se llevó un juicio en la ciudad de Nuremberg, Alemania. Un juicio que se basó en juzgar a las personas que estuvieron involucradas en actos inhumanos y experimentaciones médicas inhumanas, en su gran mayoría alemanes. En el año de 1947 se publica el Código de Ética Médica de Nuremberg, donde se recopila todos los resultados de los juicios y se promulga ciertas leyes, actividades y normas que se tienen que realizar cuando se va a investigar algo relacionado a la medicina y el cuerpo humano, que hasta el día de hoy sigue vigente, con algunas actualizaciones y modificaciones. Ahora, en 1971, un químico norteamericano dedicado a la oncología llamado Van Rensselaer Potter utilizó el término bioethics en su libro llamado Bioética, un puente hacia el futuro, donde por primera vez se utilizan estos términos y se da el nombre a esta ciencia. La Organización Mundial de la Salud la define como el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención en salud, siempre que este estudio se realice a la luz de los valores y principios éticos. Ahora, la bioética como ciencia tiene 4 principios fundamentales que se tienen que respetar y ejercer. Estos son la autonomía, beneficencia, no maleficencia y la justicia. La autonomía se refiere al concepto de honrar los derechos individuales y la autonomía. Este respeto está expresado en el proceso de consentimiento informado, el cual constituye un derecho del paciente y un deber del profesional de la salud, pues las preferencias y los valores del paciente son primordiales desde el punto de vista ético, o sea que el paciente es quien debe decidir. Tiene un carácter imperativo y debe respetarse como norma, excepto cuando se dan situaciones en las que las personas pueden ser no autónomas o presentan una autonomía disminuida. En el caso, por ejemplo, de los menores de edad, personas en estado vegetativo o con daño cerebral, entre otros más, siendo necesario en tal caso justificar por qué no existe autonomía o por qué ésta se encuentra disminuida, buscando un
un nuevo representante en esta situación, en este principio. La beneficencia es simple, chicos, es la obligación de actuar en beneficio del otro, promoviendo los legítimos intereses del paciente y suprimiendo los perjuicios. Es hacer o fomentar el bien, no solo no hacer daño, sino busca el máximo beneficio posible. Esto incluye el uso de la mejor tecnología a la que se pueda tener acceso, el menor costo posible de la atención y los servicios, entre otros. Este principio, a su vez, está un tanto ligado al cuarto principio, que es la justicia. Otro acto de beneficencia es suscribiéndote al canal, dándole like al video y compartiéndolo con todos tus amigos en todas tus redes sociales. Y desde luego siguiéndome en Instagram, donde soy muy activo y respondo sus dudas cada vez que me doy un poco de tiempo. La no maleficencia es abstenerse intencionalmente de realizar acciones que puedan causar daño o perjudicar al paciente. Es un imperativo ético válido para todos, no solo en el ámbito de la salud, sino también en todos los sectores de la vida humana. El principio quiere que nosotros no hagamos intencionalmente un daño o una lesión innecesaria al paciente, ya sea por actos de comisión o de omisión. Comisión es cuando alguna persona te pide hacer daño a otra persona, a un paciente. Y omisión es cuando dejas de realizar un procedimiento, ya sea porque te has olvidado o por alevosía que vaya a perjudicar a un paciente. Todo esto apoyado por las leyes de la sociedad, que llegan a castigar estas acciones. Y por último, la justicia. El principio de la justicia en las ciencias de la salud se define generalmente como una forma de imparcialidad, basados entre otras cosas en una distribución equitativa de los beneficios y responsabilidades relacionadas con la salud. Implica la no discriminación o exclusión de los beneficios de la atención médica y salud en general a las personas, ya sea por razón de sexo, estado civil, grado de educación, etnia, nivel social económico, creencias, entre otras cosas. Un ejemplo sería que un hospital público tiene el mismo derecho de ser intervenido quirúrgicamente por un neurocirujano, una persona que sufrió un aneurisma, ya sea un abogado importante como un campesino que se dedica a la agricultura. Todos tienen el mismo derecho. Y bueno, chicos, esto es lo esencial que tienen que comprender en este tema. Luego vienen los dilemas éticos en la salud, que podremos verlo en otro video. Por favor, comparte este canal con tus amistades para que el canal siga creciendo. Ánimo y éxitos en tus estudios. Gracias por ver el video. Nos vemos a rato. Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la ética médica, que se ha preguntado, aunque muy poco, pero se ha preguntado y que todo el mundo debería saber, ¿cierto? Así que empecemos con los principios de la ética médica. El primer principio es el principio de beneficencia, luego viene el de no maleficencia, luego el de autonomía y luego el de justicia. Y vamos a verlos con algún detalle que significa cada uno y con algunos ejemplos, en el sentido en que eso es lo que habitualmente se pregunta en el Alumnacom. Ahora, el principio de beneficencia se resume en hacer el bien, en buscar el bien del paciente. Uno no debería dejarle nunca un tratamiento que no le va a generar algún beneficio, y del mismo modo uno está obligado a actuar de manera de beneficiar al paciente, y abstenerse de hacer el bien sería algo antiético para el médico. Por otro lado está el de no maleficencia, y que quede bien claro, esto significa no dañar, y no hacer el mal no es lo mismo que hacer el bien, aunque Arjona diga lo contrario. Ya esos son dos principios totalmente distintos y hay que saber diferenciarlo en las preguntas del Alumnacom. Pero a grandes rasgos uno debería abstenerse de realizar cualquier cosa que ya sea en realidad o de una manera potencial pueda perjudicar a nuestro paciente.
Luego está el de la autonomía, que es el respetar la autonomía de las personas, que a grandes rasgos es el consentimiento informado. Y repito las dos palabras. Por un lado, el consentimiento, o sea, que él entregue su voluntad de efectivamente, ya sea o participar o recibir un tratamiento, y que sea informado, o sea, que lo haga luego de que yo le haya explicado bien y luego de que él haya entendido bien. Y ahí es importante que haya entendido también, por si acaso. Y finalmente está el principio de justicia, que a grandes rasgos es que cada uno reciba lo que le corresponde sin que haya discriminación arbitraria y, ejemplo, dejar fuera a un grupo de personas del acceso a la salud, y que sea igualmente actuando conforme a la ley, conforme a la normativa y conforme al bien común en general. Ahora, vamos con unos ejemplos que es lo que nos va a ayudar finalmente a diferenciarlo. El ejemplo número 1, se incluye en un estudio a un niño de 15 años. Los padres consienten porque ellos son los representantes legales, ¿cierto? Pero al niño no se le pregunta. Ahí se estaría faltando al principio de autonomía. Si bien legalmente la única persona que debe consentir acá es su representante legal, la verdad es que éticamente a alguien de 15 años ya tiene el discernimiento suficiente y la autonomía suficiente como para que su opinión sea valiosa, y obviamente hay que preguntarle, y si es que él no está dispuesto a participar, en ese caso no se lo debería incluir. Ahora, obviamente hay que cumplir con la ley también y hay que preguntarle a los padres también. Segundo caso, se realiza un estudio que compara un nuevo medicamento versus el placebo y no se informa a los participantes que pueden recibir un placebo. En este caso, como no se estaría dando la información, aquí no habría un consentimiento informado. Si bien el paciente sabe que va a participar en un estudio y él dio su consentimiento para estar ahí, la verdad es que debe hacerlo informado, sabiendo que uno de los riesgos es que reciba efectivamente un placebo, o sea, algo que no le va a servir en realidad para su enfermedad. El siguiente caso es, además, en ese mismo estudio existía un tratamiento bueno, ¿ya? Y yo le estoy dando un placebo en vez de darle como alternativa el tratamiento ideal, el que existía desde antes. Ahí habría una falta al principio de beneficencia, en el sentido en que recuerden que teníamos la obligación de beneficiar al paciente. Y en este caso era la obligación de no comparar el nuevo tratamiento con un placebo, sino que compararlo con un medicamento que ya sirviera, ¿ya? A menos, claro, que fuera una enfermedad banal, que da lo mismo, pero si es una enfermedad importante, yo no puedo llegar y comparar antibióticos versus placebo en una meningitis, por ejemplo. Y finalmente, un laboratorio da viajes a médicos que recetan mucho sus medicamentos, ¿ya? Y eso ocurre en la vida real, por si acaso, y es una de las faltas éticas como más frecuentes. Y acá la verdad es que se afecta por un lado el principio de justicia, en el sentido en que se está recibiendo una cosa que no se merece, en el sentido en que nadie debería tener como un premio por un laboratorio por recetar un medicamento de ese laboratorio, porque los médicos deberíamos indicar los medicamentos en base a lo que dice la medicina y no en base a lo que me convenga. Pero además, eventualmente, si es que es un fármaco que no sirve o que eventualmente le está haciendo mal, se podrían afectar también los principios de beneficencia en el caso de que no sirva, o el principio de no maleficencia en el caso de que le hiciera algún daño. ¿Ya? Y esto fue una clase muy cortita, así que espero que recuerden los principios porque se van a preguntar de esa forma. Ahora, como última cosa adicional, acuérdense que existe una ley que es la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que vale la pena leerla y que incluye hasta cierto punto el acceso a la información y el acceso al consentimiento informado o al rechazo de un tratamiento. Y finalmente existe el Colegio Médico, ¿cierto?, con el Tribunal de Ética, pero recordemos que en Chile no es obligatorio afiliarse al Colegio Médico, así que solamente quedan sometidos a los tribunales éticos los médicos que están colegiados, pero el resto siempre está sometido a actuar conforme a la ley, a no causar daño, y eventualmente puede caer, pero bajo los tribunales de justicia, por si acaso, no al tribunal ético del Colegio Médico, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien.
Affix the pulse ox to the palm. House. Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre bioética, centrándonos en el tema de diferencias entre ética, deontología, derecho y bioética. A manera de introducción, hace pocos años términos como ética médica, bioética o comité de ética eran ajenos al contexto de la medicina clínica, y más aún al de la ciencia experimental. El mayor manejo de la tecnología facilitó en gran medida el acceso al conocimiento, creando procesos adaptativos en la medicina. Merece destacarse una evolución en la relación médico-paciente, que pasó de un paternalismo clásico a una relación gobernada por la autonomía del enfermo y la omnipresencia del consentimiento informado, el cual tuvo su aparición por el impacto que produjeron los informes del Comité de Belmont. Desde ese entonces, la medicina ha sido aplicada con los 4 principios bioéticos: autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia, situación que está plenamente vigente hasta nuestros días. El respeto a la autonomía se refiere a que el paciente actúa con conocimiento, sin influencias externas. La no maleficencia es el hecho de no haber o provocar daño intencional hacia el enfermo. La beneficencia supone la obligación moral de actuar en beneficio de los otros. Y finalmente, la justicia se refiere a que las personas tienen derechos iguales, es decir, deben ser tratados con igualdad. En la actualidad, términos como ética, bioética, ética médica, problema ético o deontología a menudo se utilizan en forma indistinta, cuando en realidad su significado apunta a situaciones completamente diferentes. Por tanto, nos ha parecido de interés clarificar estos términos. Ética. Proviene del griego ethos, que significa el lugar donde uno vive, y se define como manera de ser. El ser humano construye su ethos a partir de la repetición progresiva de actos que dan lugar a la formación de hábitos, y estos forman la conducta humana. En un sentido práctico, los propósitos de la ética y de la moral son muy similares. Ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la manera de ser, la conducta del hombre y de la mujer, determinado por su carácter, su altruismo, su virtud y su forma de comportarse en la sociedad. Ambos términos están destinados a distinguir a las buenas y a las malas conductas. Sin embargo, la ética es más reflexiva al cuestionarse el por qué se consideran válidas algunas conductas y otras no. La ética como ciencia es un conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana, al tratar de explicar las reglas morales de manera racional. Entonces, la ética obliga a la reflexión sobre nuestras creencias, prácticas y juicios morales. Por tanto, comprende un proceso de valoración que provee las razones para evaluar el por qué algo es bueno o es malo. Es una actividad consciente del ser humano que influye a su vez y refleja la realidad personal y contextual. Sin embargo, la ética no solo estudia lo que se hace, sino también lo que se deja de hacer por negligencia, mala planeación y falta de previsión. Deontología. Dentro de la ética normativa se encuentra la llamada deontología, por lo que podemos decir que es una rama de la ética. Su origen etimológico también viene del griego deontos, que significa deber y obligación, y logía, que significa estudio. A la deontología se le conoce como la teoría del deber, por lo que podemos decir que cuando se habla de un código deontológico, estamos haciendo mención a normas y a valores que se llevan a cabo en una actividad profesional. Lo lógico es que la mayoría de profesiones cuenten con un código deontológico, en el que se formulen las obligaciones y el resto en el trabajo, aunque también estas pueden estar condicionadas por lo que cada conciencia humana diga. En la medicina, el código deontológico sería el secreto profesional o la relación del médico con sus pacientes. Cuando todo ello se lleva a cumplir, se estaría cumpliendo las directrices que marca la deontología. Derecho.
La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido, por lo que consiste en un conjunto de normas que imponen deberes y reglas, que confieren facultades, que establecen las bases de la convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Los principales derechos son derecho a la vida, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia y derecho a no ser discriminado. Bioética. El oncólogo holandés Van Potter, a quien se le atribuye el primer uso de la palabra bioética por la estrecha relación entre el mundo de la ciencia de la vida y sus hechos con los valores éticos, determinó que por lo tanto la ética es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales, y se le reconoce siempre la finalidad práctica de servir para orientar decisiones importantes y defender precisamente la vida. Dentro de los principios fundamentales de la bioética tenemos 4, que es la autonomía, que es la capacidad que tienen las personas de deliberar sobre sus finalidades personales, así como de actuar bajo sus propias decisiones. El segundo es la no maleficencia, que consiste en no producir daño y prevenirlo. Incluye no matar ni provocar dolor o sufrimiento, así como tampoco producir incapacidades. El tercero es la beneficencia, que consiste en la obligación moral de actuar en beneficio de los demás, o lo que viene a ser hacer el bien. Este principio también engloba curar el daño y promover el bienestar o el bien. Y finalmente tenemos la justicia. Es la igualdad en la distribución de cargas y beneficios. De hecho, el criterio que se utiliza para saber si una actuación es o no ética, desde el punto de vista este principio es valorar si es equitativa. En cuanto a la diferencia entre la ética y la deontología, la principal diferencia es que la ética no son unas normas impuestas, sino son las situaciones que cada ser humano busca para poder decidir lo que está bien, lo que está mal y lo que lo hace realmente feliz. La ética no impone desde afuera, sino cada persona impone una serie de conceptos o normas a sí mismo, es decir, hace referencia a la conciencia personal. Mientras que la deontología es el conjunto de normas a seguir, está orientada al deber, cuenta con normas y códigos destinados a los profesionales de diferentes tipos de trabajo, está ubicada entre lo moral y el derecho. Gracias a la vida y a sus enseñanzas, sabremos cuáles debemos aplicar a nuestro día a día. Así, cada paso que damos estará influenciado por la ética, siendo de esta manera una conducta que nosotros mismos vamos variando en función de lo que vivimos. Diferencia entre ética y bioética. Pese a que este binomio es inseparable, se ha logrado establecer una diferencia principal, la cual es el ámbito en el que está dirigido. La ética. A la ética se le define como la forma de ser o el carácter del ser humano, la cual se forma por la repetición progresiva de hábitos y se expresa a través de la conducta sobre el bien y el mal. En cambio, la bioética. La bioética se enfoca principalmente en las cuestiones éticas involucradas en el ámbito científico-biológico, por lo cual consiste en un diálogo interdisciplinario entre la ética y la vida. Tenemos, por ejemplo, la experimentación en animales y humanas, la manipulación genética, entre otras.
Ética y derecho, dos lógicas diferentes. Se puede establecer un paralelismo entre el derecho y la ética en la asistencia sanitaria. Es decir, que las normas jurídicas son indispensables para asegurar los derechos de los pacientes, con el objetivo de garantizar una atención óptima. Sin embargo, sin profesionales que se dediquen a ser buenas personas, no se va a lograr obtener un resultado óptimo, por lo cual es necesario la ética personal que impulsa el compromiso de hacer y actuar por el bien del paciente. A esto se le considera como el motor de la medicina, por lo cual, aún sin leyes y con buena ética, se puede hacer una buena medicina. En cambio, sin ética, pero con leyes, resulta imposible obtener un resultado adecuado. Conclusión. La ética apunta al comportamiento o el ser del ser humano en el mundo, resolviendo la inquietud sobre lo que es bueno y lo que es malo, con el fin de actuar conforme a lo bueno. En cambio, la bioética se vincula con la ética en un concepto más relacionado a la vida en el medio ambiente, desde el punto de vista humano, animal, vegetal. Y este tiene 4 principios fundamentales, los cuales son autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. La deontología. La deontología se encuentra dentro de la ética normativa, por lo cual se conoce como normas y valores que se llevan a cabo dentro de la actividad profesional. Esta se diferencia de la ética debido a que son normas a seguir. Derecho. Consiste en un conjunto de normas que imponen deberes y reglas que confieren facultades con el único objetivo de brindar seguridad, igualdad, justicia y libertad. Muchas gracias por su atención.